Saint Seiya Omega es un spin-off basado en la obra original de Kurumada que narra acontecimientos ocurridos luego de la batalla contra Hades. Se transmitió por primera vez el 7 de abril del 2013 y finalizó el 30 de marzo del 2014. Y aunque la serie no fue muy bien recibida por el público debido a su estilo peculiar de dibujo, nuevas adiciones que contradicen a la obra original y cosas irrelevantes como el sexo de algunos personajes, no puedo negar que también tenía sus pros. Por eso hoy le haré un poco de justicia con este video en donde te mencionaré algunas cosas que Saint Seiya Omega hizo mejor que la obra original. Antes de seguir les pido que se suscriban al canal y le den clic a la campanita de todas las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un video. Algo que molesta muchísimo de las nuevas obras de Saint Seiya, sean canónicas o no, es que reciclen de algún modo la travesía por las 12 casas. Muy pocas son las que no lo han hecho, y Omega no es una de ellas. La serie comenzó siendo literalmente una copia descarada del anime clásico, teniendo un torneo entre los de bronce, seguido por un conflicto interno contra los Santos de Plata y finalizando la saga enfrentándose contra los Dorados en el santuario. Pero lo interesante de este es su forma. En la obra de Kuru el recorrido era lineal. Comenzaba en Aries, seguía en Tauro, luego en Géminis y así sucesivamente hasta llegar a la cámara del patriarca y el templo de Atena. El fallo de este mecanismo era evidente, puesto que para llegar a la diosa sin complicaciones bastaría con recorrer el santuario a la inversa. Y aunque en la saga de Hades Ayoria nos explica que esto es imposible porque desde la era del mito el lugar fue protegido por el cosmos de Atena, algunos sucesos de la obra contradicen este dato. El ejemplo más significativo lo vemos cuando Ikki aparece directamente en el templo de Virgo para enfrentar a Shaka y salvar a sus amigos. En Omega corrigieron este error haciendo que Marte destruyera y reconstruyera el santuario a lo alto, como si fuera una torre. Al estar cada casa más arriba que la anterior, el único modo de llegar donde Atena, o en este caso con Marte, es ascendiendo. Algo bastante sencillo para los personajes de Dragon Ball que vuelan, pero definitivamente muy complicado para los de Saint Seiya. Y otra cosa interesante de esta infraestructura es la tensión y el peligro que supone recorrer los 12 templos, pues los protas no solo deben preocuparse por los caballeros de oro que los resguardan, sino también por la altura de la que pueden ser arrojados. Siguiendo con esta saga, la ayuda de Aries en Omega fue mucho mejor ejecutada. Si bien es cierto que los fans más antiguos de la franquicia supimos sus verdaderas intenciones desde su breve aparición con su discípula, al aparecer en su templo con los ojos rojos parecía que Marte había controlado su voluntad de algún modo. Luego supimos que se trataba de una actuación. Y esto fue posible porque a diferencia de Mu, Kiki no le dio motivo alguno a sus enemigos para sospechar de él. No puedo decir lo mismo de su predecesor, quien nunca respondió a los llamados del patriarca y ayudó varias veces a los protagonistas abiertamente, siendo así desde la perspectiva de Saga un traidor con todas las letras mayúsculas. Por lo tanto, su presencia en el templo de Aries justo antes de que Saori anunciara por escrito que iría a ver al patriarca es cuanto menos sospechoso. Aunque Shiryu haga una escena cual novia tóxica, su enemistad es más inverosímil que la excusa del amigo gay de tu novia. La verdad, las cosas como son. Las intenciones de Mu son más obvias que las de un pibe que invita a una mina a su casa a ver Netflix. Porque es lo que un hombre hace. Para colmo, Saga tiene el poder de controlar mentes, pero en vez de usarlo con el hombre que habría garantizado su victoria al derrotar a todos y cada uno de los protas sin problema, prefiere guardarlo para Ayoria, el quinto guardián. Porque claro, si Mu no les reparaba las armaduras no pasaban de Aldebarán y los protagonistas no pueden perder. Y encima, luego de que éste ayudara a los protagonistas, Géminis no hace absolutamente nada para castigarlo. En Omega, en cambio, un montón de marcianos van tras Kiki, lo que le termina impidiendo ayudar a los de bronce. Y hablando de eso, los dorados aliados de esta serie tienen un motivo real y objetivo para no luchar contra Marte. Seiya de Sagitario está desaparecido desde el principio de la serie.
Kiki y Harbinger luchan contra una cantidad exorbitante de marcianos y Genbu de Libra, que aparece para luchar contra Tokizada de Acuario, luego no puede moverse de su templo porque, según dijo, la séptima casa que él protege es el pilar del santuario celestial. Aunque sí, resulta curioso que Marte trate de derribarlo justo después de terminar la pelea y no durante. Los dibujos animados no tienen que ser 100% realistas. Sin embargo, a pesar de todo, sigue siendo mejor que en la saga clásica, donde Mu justifica su falta de acción diciendo que la lucha es una prueba que el cielo le ha impuesto a Athena y que si Seiya y los demás son verdaderos caballeros, no pueden morir sin salvarla. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Y siguiendo con los Caballeros de Oro, algo muy interesante de Omega son las mujeres de la élite. No por su sexo, ya que esta es una característica irrelevante. Lo que es digno de resaltar es el diseño de las armaduras, porque en el anime clásico, según dijo Masami Kurumada, mientras más alto es el rango de una Clot, más partes del cuerpo cubre. Es algo que podemos distinguir a simple vista. Las de bronce son las que menos piezas tienen, las de plata cubren un poco más, las de oro cubren prácticamente todo el cuerpo y las divinas se ven imponentes. Pero esta regla parece aplicarse solo a los hombres en el manga clásico. Jaina y Marin, por ejemplo, son santos femeninos de plata cuyas armaduras apenas tienen un par de piezas. Sus clot ni siquiera cubren partes vitales. Algo que se repite también, pero de modo más exagerado, con Yuzuriha de Grullat de Lost Canvas, como si les importara más verse bonitas que proteger sus vidas. De Yune de Camaleón no hablo porque fue inventada específicamente con esa intención y por eso no volvió a aparecer. Y si bien no se trata de un caballero de Athena, en Next Dimension vimos a una guerrera de Artemisa llevar una armadura bastante provocativa. Algunas incluso usan protectores con orejitas de conejo, como las chicas de esa empresa con este animal icónico. Pero las doradas de Omega son una excepción a la regla. Sus armaduras cubren todo su cuerpo, como en sus compañeros masculinos, tal cual debería ser. También es genial que algunos dorados tengan trasfondo, un rasgo que en la serie clásica no resaltaba tanto en la mayoría de los dorados. Yura, por dar un ejemplo, se la pasaba hablando de su Excalibur cada que salía en pantalla, y Dead Mask era un mercenario HDP que, sin saber por qué, fue elegido por la Clot de Cáncer. En Omega, sin embargo, personajes de este estilo no pasaron desapercibidos. Genbu de Libra, por ejemplo, fue entrenado por Doko hasta que lo expulsó por sus conductas indebidas, pero más adelante entendió los motivos de su maestro y luchó como un auténtico santo de Athena en reemplazo de su amigo Shiryu. No obstante, el más interesante de todos es Harbinger de Tauro, quien es presentado como un matón que solo disfruta la violencia. Su pasatiempo es, de hecho, romper los huesos de sus enemigos. Pero a pesar de este curioso rasgo de su personalidad, en la siguiente saga descubrimos una faceta más humana del personaje. Resulta que el Tauro de la serie creció como un marginado social, pero en lugar de guardar resentimiento contra todos los que tuvieron la suerte de nacer con mejores condiciones de vida, descargó su odio contra los poderosos que oprimen a los débiles, mostrando de esta manera varios modos de hacer justicia dentro del ejército ateniense y reivindicando un poco más a la constelación de Tauro. Y ya que estamos en la saga de Palas, es digno de resaltar el valor que tienen los dorados en esta parte de la historia. No solo están junto a Athena en todo momento, sino que resaltan como los miembros de la élite que son, aún sin ser los protagonistas. De hecho, en esta saga los protas son opacados por los dorados. No como en la serie clásica, cuyos santos de oro fueron dejados de lado en todo momento para darle relevancia a los protagonistas de bronce. Incluso en la saga de Hades, que al principio nos prometió que estos guerreros tendrían más protagonismo. La decepción, la traición, amigo. Y por eso en este aspecto, Omega y The Lost Canvas son superiores a la serie clásica. Para terminar, el último punto para resaltar tiene que ver con los dioses. Si bien algunos dejan mucho que desear, como Apsu, las intenciones de Marte resultan ser muy buenas en el fondo y a pesar de todo podemos empatizar con el villano. Y en la segunda temporada se vieron deidades un poco más interesantes aún y se las exploró desde un enfoque diferente a lo que estábamos acostumbrados.
porque en el anime clásico, Poseidón y Hades son enemigos bastante genéricos, y pasa lo mismo con los dioses de las películas. Todos muestran arrogancia, egoísmo, envidia y otros sentimientos negativos propios de los humanos, pero se creen moralmente superiores por el solo hecho de ser dioses. Athena es la única que, con defectos y todo, muestra auténtica humildad y siente una gran devoción por la especie humana. La llevaré a casa con mamá. Palas de Omega comienza igual que todos los dioses de Saint Seiya. Solo se enfrentó a Athena y sus caballeros porque estaba celosa de que ésta, su hermana, amara más a los humanos que a ella. Y por eso mismo, Harbinger la describe del modo más exacto. Ataca a los más débiles sin motivo y elimina a todo aquel que no obedece sus caprichos y berrinches. Tu diosa no es diferente a la basura humana de este mundo. Pero el verdadero enemigo del segundo arco no es ella, sino Saturno, quien al principio se camufla como un ser humano para conocerlos a fondo y desde su experiencia como tal los juzga como seres indeseables. Desde aquí vemos algo más que interesante, porque Saturno no impone su juicio desde arriba como los chetos que nacieron socialmente acomodados y desde su posición de privilegio tienen la osadía de afirmar que su realidad es la única existente. Él juzga a los humanos interactuando directamente con ellos. Y aunque su juicio es negativo al principio, al enfrentarse contra el cosmos Omega de Koga se da cuenta de que la humanidad posee cualidades positivas que la vuelven única, motivo por el cual perdona a los mortales y se marcha. Vale decir que al final Palas decide vivir como humana junto a Titán ayudando a los más desfavorecidos, mostrando así una gran evolución. Y muy bien, esto sería todo por el momento. Si les gustó, no se vayan sin dejarme su pulgar arriba, comentar, compartir el video y suscribirse al canal. Adiós y nos estaremos viendo muy pronto.